Elia trabaja como investigadora titular en la Universidad de Procesos Biotecnológicos en el Instituto INDEA Energía. Realizó su tesis doctoral en el Centro de Investigaciones Estratégicas Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, donde centró su investigación en estudiar las etapas del proceso de producción de bioetanol lignocelulósico. Actualmente, Elia trabaja principalmente en estudiar tecnologías de fermentación para la producción de biocombustibles y bioproductos a partir de residuos orgánicos. Hoy tenemos la suerte de contar con ella también porque preside la COSACción CA 18229, cuyo título es Las levaduras no convencionales para la producción de bioproductos. Esta COSACción comenzó en 2019 y tiene planificado finalizar en el año 2023. Esta red involucra a más de 90 científicos de 32 países diferentes. Y por último, bueno, cabe destacar que Elia ha conseguido recientemente un contrato Ramón y Cajal, quedando la primera seleccionada en el área de tecnología química. Así que, bueno, creo que Elia también nos va a aportar otra visión también y que es un lujo teneros a los dos, de verdad. Muchísimas gracias, Elia, todo tuyo. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Noelia. Entiendo que estáis viendo la presentación. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Pues gracias por la introducción y gracias por invitarme a presentar aquí un poco mi experiencia con la acción COST. Subrayo cada una de las palabras que ha dicho Artemi en cuanto a los problemas, las debilidades, cómo nos ha afectado la pandemia y muchísimos detalles. Espero no ser muy repetitiva. No sabía muy bien cómo estructurar este tipo de presentación. Creo que, como también ha dicho Artemi, lo más interesante va a venir después cuando podamos contestar a las preguntas de personas que están o de investigadores que están ahora intentando conseguir una de estas acciones. Pues nada, este es el título de la acción. También se consiguió en el 2018, pero en una convocatoria posterior a la acción que ha presentado Artemi con anterioridad. Yo soy la chair desde INDEA Energía, el vice chair está en DTU, en Dinamarca, y el communication manager es húngaro, es Sava, y aquí tenéis también el nombre de la scientific officer y de la administrative officer, y luego os diré dónde podéis encontrar toda esta información de la acción en la web. ¿Cuál es la cronología de esta acción? Pues bien, la idea surgió en el 2017. Trabajo, como ha dicho Noelia, con levaduras, primero para producir etanol, luego para producir otro tipo de compuestos, ahora estamos haciendo más cosas de lípidos. Y a pesar de que empecé trabajando con la levadura convencional, que es Saccharomyces cerevisiae, pues luego mis líneas de investigación se derivaron en la utilización de otro tipo de levaduras, que son lo que nosotros hemos llamado, se conoce como levaduras no convencionales. Entonces, cada vez éramos más las personas que trabajábamos con este grupo de levaduras que eran no convencionales y hablando un día con un pequeño grupo de colegas, entre los que está el que ahora es el vice chair, nos surgió la idea de que éramos un grupo de gente muy disperso, ¿no? Todos sabíamos los que trabajaban con una levadura en concreto, todos los que trabajaban con otra levadura en concreto, pero no había algo que uniese a todos los que estábamos trabajando con estos tipos de levaduras que no eran Saccharomyces. Entonces, la idea surgió en noviembre, a finales del 2017, fue cuando empezaron las primeras discusiones. Las primeras versiones de lo que fue la primera propuesta datan de febrero del 18 y el deadline fue en abril. En noviembre, el 14 de noviembre, hubo la resolución de estas propuestas en las que Artemi tuvo suerte y le dieron la acción COST, pero a nosotros no. Entonces, en aquel momento alcanzamos 58 puntos del 65, que era máximo. Vale. ¿Qué pasó? En la evaluación teníamos un mensaje al final de la evaluación que decía lo siguiente, ¿no? Decía que el comité científico no había seleccionado esta propuesta que estaba entre las de mayor puntuación porque había otras
que cumplían más con las políticas de excelencia e inclusividad del costo. Es decir, esto viene en relación a lo que ya se ha comentado esta mañana, que ha dicho Almudena y también Noelia, en cuanto a la manera de evaluar. Es decir, nuestra propuesta había quedado con muchos puntos, pero no de los mayores, de la que alcanzó más puntos, sí entre la franja de las mejores, pero luego entre esa franja se seleccionaron otras que cumplían mejor con las políticas cost. Esto es para que tengáis en cuenta lo importante que es cumplir las políticas cost. Es decir, mientras se escribe la propuesta hay que tener en cuenta esto, porque muchas veces nos centramos mucho en el working package, en los working packages, en lo que es más científico y nos olvidamos de esto. Y no, esto es muy importante. Como ya han comentado antes, pues cuando se hace la selección de propuestas se dividen en dos, ¿no? Las que son las A, que son las que están por encima del límite puesto, y luego están las que se consideran B, que son las que tienen el valor que está, o sea, la puntuación justita que se ha alcanzado, o están 1 punto o 2 puntos por debajo. Entonces, en esa franja B se eligen aquellas, como ya he dicho, que cumplen más con la Mission and Policy. ¿Qué pasó? Ese mismo año, o sea, 14 días más tarde de la resolución, acababa el deadline de la segunda call del 2018. Teníamos 14 días para poder mejorar este apartado que era en el que habíamos recibido la mayor parte de las críticas. 14 días que los 2 primeros días estuvimos debatiéndonos entre qué hacer, volverlo a presentar, no volverlo a presentar. Al final hablamos con todos los proponentes, muchos de ellos dijeron que adelante, que nos poníamos manos a la obra, y 14 días más tarde estábamos presentando la segunda propuesta, que esa sí que fue aprobada. Es decir, la presentamos en noviembre y en junio recibimos financiación. O sea, fue como una carrera de fondo, pero de la que estamos muy, muy contentos. En este caso, la propuesta se cambió ligeramente la manera de evaluarlas. En este caso, la puntuación máxima era 50 y nuestra propuesta alcanzó 49 puntos. Y hasta hoy, hasta el día de hoy. ¿Cuál es la idea? ¿Qué tiene que tener la idea para que la acción cost sea exitosa? Pues bien, tiene que, principalmente, aunque parezca obvio, tiene que ser una propuesta relacionada con tu campo, relacionada. No tiene que ser incluir todo lo que tú sabes, ni tú ser experto en todo lo que vas a incluir en la propuesta. Y tiene que ser una cosa original. También ha mencionado Noelia la manera de comprobar o dónde encontrar el tipo de las acciones costes que están actualmente vigentes, si ha habido alguna antes relacionada o en qué nuevo puede aportar tu acción. Tiene que ser una idea amplia, o sea, tiene que ser, bajo mi punto de vista, algo que dé cobertura a muchas cosas. No tienes por qué saber de todo, es algo interdisciplinar, es decir, en este ejemplo, en el ejemplo de Yeast4Bio, vale, es de levaduras no convencionales, pero yo no sé nada de biología molecular para una levadura no convencional en concreto. O sea, hay otros miembros de la acción que saben de eso. O sea, no tienes por qué saber de todo lo que va a englobar tu acción, es imposible, ¿no? Y tienes que encontrar áreas que tengan un problema o un interés común. O sea, la biología molecular tiene en común con los que hacemos valorización de residuos que los dos trabajamos con levaduras no convencionales. Pues es encontrar esas sinergias, ¿no? El objetivo de Yeast4Bio, pues el que veis ahí, ¿no? Es crear un clúster europeo para conseguir desarrollar unas estrategias de producción de bioproductos a partir de estas levaduras no convencionales, a partir de un amplio rango de recursos renovables, ¿vale? Como os he comentado, la primera vez que se presentó la propuesta en la primera call del 2018, pues en aquel momento se incluían 13 países,
del cual una era un neighbor country. Había 4 ITCs y se necesitaba, en aquel momento el requisito era que al menos el 33%, un tercio, tenían que ser ITCs, que eso se cumplía en aquel momento. Había 24 proponentes, 6 de los cuales eran investigadores jóvenes y Early Careers Investigators. Cuando se lanzó la segunda call, cuando aplicamos a la segunda call, en esos 14 días, aparte de mejorar la parte de política, tuvimos que cambiar muchas cosas de la parte de los proponentes, porque en ese momento habían cambiado algunas de las normas. ITCs necesitaban ser el 50% de los proponentes. Entonces, aumentamos los países de 13 a 19, los ITCs pasaron de 4 a ser 8, en aquel momento los proponentes fueron 34 y los investigadores jóvenes 12. Actualmente la red la forman miembros de 34 países, de los cuales 2 son NCs y uno es un International Partner Country. 17 ITCs, se mantiene el 50%. 40 de los 135 investigadores que formamos parte de la acción son investigadores jóvenes. Cuando le pregunté a Noelia qué es lo que debía plasmar, me dijo si podía dar algunos apuntes de cómo buscar esos socios, ¿no?, que acabarán luego siendo los participantes también de la acción. Bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, primero empezamos a buscar la gente que conoces, los colegas, ¿no? Gente con la que ya tienes un contacto, una experiencia previa de investigación, que son colegas, gente que conoces, ¿no? Muy aconsejable que sea gente proactiva y gente interesada, porque como también ha dicho Artemi, preparar ese tipo de propuestas requieren muchísimo esfuerzo y mucho trabajo. No puede caer toda la responsabilidad en manos del que va a ser el chair o el main proposer. O sea, requieres mucho feedback y mucho input, sobre todo porque, como os he dicho antes, tú no sabes de todo lo que vas a plasmar. Entonces necesitas mucho aporte del resto de personas, de los restos de proponentes que están participando en la propuesta. Caemos en el error, o al menos yo caí en el error, de querer en un principio invitar a todos los top que yo conocía, con los que había podido tener algún tipo de relación en algún congreso, en épocas pasadas de estando de postdoc. Es muy interesante y es muy positivo y muy enriquecedor, por supuesto, involucrar a este tipo o sea, a estos investigadores, ¿no?, que son los mejores en tu área. Pero hay que encontrar un balance entre excelencia y compromiso, porque muchas veces pecamos de intentar incluir a este tipo de investigadores que por la carrera tan prolífica que tienen o por la situación en el momento en el que están trabajando, no pueden dedicar tiempo ni a preparar la propuesta ni a muchas cosas que también requieren tiempo después. Es decir, esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Es muy interesante y muy positivo y muy enriquecedor para todos tener a estos top científicos en las propuestas, pero hay que saber que muchas veces después no le pueden dedicar el tiempo que estas opciones requieren. Como también ha dicho Noelia esta mañana, en principio todos los participantes en la elaboración de la propuesta acabarán siendo miembros del comité de gestión. El comité de gestión, que a priori parece, mientras estás preparando una propuesta, que no es una cosa, no prestas mucha atención, es algo que luego, cuando la acción está en marcha, es muy importante. Tienes que tener un buen comité de gestión, porque requiere dedicación. Muy pocas cosas pueden ser aprobadas por el chair, muy pocas cosas. Todo tiene que ser aprobado en consenso por el comité de gestión, o la mayoría de cosas. El presupuesto, donde se va a hacer la siguiente reunión, muchísimas cosas. Entonces, tienes que tener un comité de gestión que te apoye y que sea proactivo, que conteste a los correos, una cosa que parece tan fácil y tan... Pues sí, o sea, gente que dedique un parte de su tiempo a esto.
Luego, durante la preparación de la propuesta, una de las cosas que más esfuerzo nos llevó es, sobre todo en la segunda vez que la preparamos, es en cumplir el requisito de las ITCs, porque esta propuesta era una propuesta grande en la que ya se involucraban muchos países, entonces al menos la mitad tenían que ser ITCs. Y luego otra parte es mantener el balance de género y, por supuesto, involucrar a los investigadores jóvenes. Durante la acción, ¿qué se puede comentar de los socios, de los participantes? Pues que durante el primer año de la acción no es necesario pedir consentimiento para firmar el MOU, el Memorandum of Understanding, o sea, cualquier país puede ir al MOU, aceptarlo, ver si les interesa y a través de sus contact points aceptan el MOU y es un país nuevo para la acción. ¿Vale? Esto no pasa a partir del segundo año de la acción, en el que cada vez que un país nuevo quiere entrar a formar parte, ya se requiere la aprobación del comité de gestión. ¿Qué pasa o qué problemas nos hemos enfrentado en nuestra acción? Pues que durante ese primer año han empezado a formar parte en la acción investigadores que están dentro del mismo comité de gestión que no tienen experiencia muy relacionada, o sea, no muy relacionada con la acción. ¿Vale? ¿Esto por qué? Porque en muchos países los investigadores que están en comités de gestión o participan en acciones COST reciben financiación para investigación. Entonces, hay investigadores de ciertos países que están muy interesados en formar parte de este tipo de acciones simplemente por el hecho de que luego su país les va a dar dinero para investigar. Entonces, nos hemos observado donde en el momento en que no se necesita ningún tipo de conformidad por el comité de gestión o por el chair para meter nuevos socios, hay algunos, tenemos ahora participantes en el comité de gestión cuyo expertise o cuyos intereses no están relacionados con la acción, ¿de acuerdo? Esto no ocurre en España e Italia, que son los dos primeros ejemplos que me vienen a la cabeza, porque aquí sí que los contact points se ponen en contacto con el chair en el primer momento, como ha explicado antes Noelia, ese proceso largo de nominación, y el chair puede opinar, puede decir si considera que el miembro del comité de gestión que se está proponiendo tiene unas ideas, unos intereses que se alinean con los intereses de la acción. Pero ya os digo que hay muchos otros países en los que esto no se hace así, ¿no? Bueno, he mencionado aquí Turquía, no sabía si decirlo antes o no, pero por ejemplo Turquía sí que es uno de los países que luego el Ministerio Turco de Ciencia a todos los investigadores que están formando parte de acciones COST les financia su propia investigación. Entonces, por ejemplo, los investigadores turcos están muy interesados en formar parte de este tipo de ¿qué es interesante durante la preparación de la propuesta? Pues también resaltar, como ya ha dicho Noelia, este documento, ¿no? Las SESA Guidelines. O sea, este documento es como, no sé qué decir, tienes que tenerlo cerca, consultarlo a diario, leerlo muy detenidamente, subrayarlo, porque hay muchísima información muy valiosa ahí y muy interesante y responde a muchas de las preguntas que nos hacemos. La respuesta está en las SESA Guidelines. O sea, es un documento que realmente en el momento de preparar la propuesta nos es muy, muy útil. ¿Qué incluye la propuesta? Pues incluye una información general, referencias, la parte del Cost Mission and Policies, que como ya os llevamos mencionando todo el rato es muy importante, el Network of Proposers y el Technical Annex, ¿no? Que es lo que viene siendo el grueso de la propuesta. El Technical Annex es lo que después pasará a ser el MOU, con algunas modificaciones, ¿no? Se elimina algún tipo de información que puede llegar a ser confidencial o sensible o tal, pero podéis consultar en la web de COST los MOU de las acciones que ya han sido financiadas. Pues estos MOU han sido antes Technical Annex. Os lo digo porque esto puede ayudar mucho en el momento de estar preparando la propuesta, ver
cómo se han reflejado las cosas que tú quieres reflejar en otras propuestas de éxito. Una cosa que me gustaría resaltar aquí respecto al Technical Annex es los objetivos que se tienen que detallar. Esto fue una de las cosas que más nos costó a nosotros entender la primera vez, ¿no? Los objetivos de las acciones COST los venimos mencionando desde primera hora de esta mañana y hay que saberlos plasmar en la acción, ¿no? Son objetivos de coordinación, es decir, estos son los objetivos que aparecen en nuestra acción. Crear un network, crear sinergias, ¿no? Fomentar el interés en la nueva generación de investigadores. Este tipo de objetivos son los que se deben de marcar. ¿Cómo se consigue? Pues esto también se ha mencionado antes. Muchas training schools, muchas estancias, reuniones y mucha diseminación, como os ha explicado antes Artemi fenomenalmente, ¿no? ¿Qué otro tipo de objetivos se tienen que destacar en el Technical Annex? Los capacity building, ¿no? Cómo se va a promover la interacción entre el público en general, los investigadores o las industrias, la relación con los países que son near neighbor countries, que no son propiamente países COST, cómo se va a promover el liderazgo de las mujeres, cómo se va a entrenar o dar la posibilidad a estos investigadores jóvenes, ¿no? para formarse y que se involucren en las tareas de organización. Dar soporte a estos investigadores a visitar y hacer estancias en otras instituciones y promover, como también se ha dicho antes, pues, la participación de investigadores jóvenes de estas ITC, de estos países ITC, a participar en congresos, ¿no? Una de las cosas que también hay que destacar, me gustaría destacar en cuanto al Technical Annex, también se ha dicho esta mañana, es que tiene que ser anónimo. Esto es algo muy importante y además conozco de primera mano propuestas que se han echado atrás, o sea, que no han recibido financiación porque se han saltado este criterio que tiene que ser totalmente anónimo, ¿no? No tiene que contener, la propuesta no tiene que contener ninguna referencia a personas o instituciones que están participando como proponentes. No puede aparecer el nombre, como dice aquí, ni explícitamente ni potencialmente identificable. Porque caemos en el error muchas veces de querer mencionar que estas personas ya se conocen o ya han trabajado juntas como para dar fortaleza a lo que tú estás proponiendo. Pues en este caso no. O sea, no se tiene que poder identificar a ninguna de las personas que está presentando la propuesta. Con la excepción de que si se incluyen las neighbor countries, sí que se puede mencionar cuál es el país y qué institución es y por qué tú consideras que trabajar con él o que ese país forme parte de tu acción va a ser beneficioso. Ese es en el único momento en el que realmente se puede poner una institución o un nombre de una persona, de un investigador. Ni en las referencias se puede notar, ¿no?, quiénes son los proponentes. Puedes poner referencias tuyas, pero claro, que no sean el 20% de las que hay en la lista, porque entonces a lo mejor salta mucho a la vista, ¿no? En cuanto a la implementación, pues aquí os presento los grupos de trabajo que tenemos en nuestra acción. Similar a lo que decía Artemi, en su caso el fuego era el punto en común, en nuestro caso las levaduras no convencionales es el punto en común. Pero como os decía, no sabemos todos de todo lo que hay plasmado en los paquetes de trabajo. Hay un paquete de trabajo que se encarga de la producción de azúcares para utilizar estos azúcares en las levaduras como fuente de carbono. Hay otro paquete de trabajo que se dedica a la producción de ácidos grasos volátiles para que estos ácidos grasos volátiles los consuman las levaduras como fuente de carbono.
Luego hay un paquete de trabajo 3 que está relacionado con biología molecular de este tipo de organismos. El 4 que trabaja sobre la utilización de estos azúcares para producir compuestos, y el 5 que se dedica a estudiar cómo utilizar esos ácidos grasos volátiles para producir compuestos, todos ellos con las levaduras no convencionales. Y luego tenemos un paquete de trabajo 6, que es el de diseminación. Volviendo a las políticas cost, como también se ha mencionado antes, es importante resaltar cómo tu propuesta se alinea con las políticas del cost, ¿vale? Como ejemplos, pues en cuanto a la promoción del balance de género, pues en el momento de... Uy, perdón, ¿ahora qué he hecho? ¿Me veis? Te vemos. Sí, pero ¿veis la presentación? Ahora. Sí, también. Preparar la propuesta, la distribución de género era alrededor del 53-47%. En el momento del kick-off meeting, esta proporción había variado un poco. ¿A qué se debía? A los nuevos países que se habían incorporado porque habían empezado a aceptar el MOU. Entonces, esto es algo que también escapa un poco de las manos del comité de gestión, del SER y de cualquiera, porque si todos los países proponen a miembros de comité de gestión que son hombres, pues entonces el balance de género va a estar un poco, ¿no? Y es algo que tú no puedes hacer nada, es algo que se escapa a tus manos. Tendrás herramientas para luego, a lo largo de la acción cost, intentarlo solucionar, pero en un principio es algo que se escapa de la mano. En cuanto a involucrar a ITCs, pues 4 de los roles líder en el momento de preparar la propuesta eran para investigadores que venían de países ITC. Perdona, Elia, 5 minutitos y ya terminamos para las preguntas, ¿vale? Sí, menos, estoy acabando ya. Ah, vale, perfecto. Por dejaros hueco, perdón. Continúa. Sí. Y perdona que iba a decir. Bueno, sí. Y este porcentaje varió un poco también en el momento de hacer el kick-off meeting. Y luego, en cuanto a fomentar la participación de los investigadores jóvenes, pues en el momento de la propuesta, el 37,5% de los proponentes eran ECIs, y cuando fue el kick-off meeting, el 37% también de los investigadores que formaban parte, que eran participantes, eran ECIs, y 5 de los roles se habían reservado para este tipo de investigadores jóvenes. ¿Cuáles son las debilidades? Ya he ido comentando algunas a lo largo de la presentación y algunas que se han comentado a lo largo del día de hoy también. ¿Cuáles son las debilidades que, bajo mi punto de vista, hay en este tipo de propuestas o de proyectos? Pues la falta de implicación de miembros del comité, ¿no? Algunos que, como ya os he dicho, ser miembro de un comité de gestión de una acción cost requiere tiempo, se te requiere muchas veces para votos, para opiniones, para un montón de cosas, y muchas veces pues algunos de los investigadores que están involucrados no tienen el tiempo o no se implican de la manera que lo deberían de hacer. Otra debilidad es, como ya también he mencionado, que muchas veces tienes en la acción investigadores que realmente no tienen experiencia relacionada con tu propuesta o con la acción. Hay una normativa muy estricta en cuanto al presupuesto. Por ejemplo, no se puede pasar nada de presupuesto de un periodo a otro. Esto ha sido realmente una debilidad muy importante en este caso, en el caso de la pandemia, porque claro, el año pasado mucho del dinero que teníamos reservado para las estancias o para las reuniones no se pudo gastar y se tuvo que devolver. Como también ha dicho Artemi, aquí también tenemos una persona contratada para gestionar la acción y su salario depende del gasto que se dé de la financiación de la acción. Como el año pasado no se gastó casi nada presupuesto, pues el dinero que recibimos para pagar el salario de esta persona también fue muchísimo menor del esperado. ¿Vale?
Otra cosa que hay que tener en cuenta y que es importante es que hay que fijar, no solo en la propuesta, sino luego en el momento de hacer el presupuesto, goals y tareas científicas, al menos en nuestro campo. Pero claro, no hay dinero propiamente dicha para investigación. Hay dinero para networking. Entonces, conviene que los objetivos científicos que tenga tu acción estén alineados con los intereses generales de los participantes, para que los propios resultados que obtienen los participantes en el marco de otros proyectos o de otras tareas ayuden a conseguir tus propios objetivos en la acción. Y luego la burocracia. Muchísima burocracia, muchísimo papeleo, tickets de viajes de, como dice Artemi, 30, 40 personas, muchísimo trabajo. Una de las cosas que es verdad que para mí ha sido muy positivo es que el Grand Holder Manager que tenemos aquí en India Energía ha sido Grand Holder Manager de otra acción. Entonces, a pesar de que haya mucha burocracia, tiene mucho manejo ya de los conceptos y de las tareas y de las cosas cómo van y cómo vienen. Pero hay mucho trabajo en este tipo de acciones. ¿Qué beneficios considero que hay más allá de la propia acción? Pues la creación de nuevos consorcios para otros proyectos. Es decir, tengo un caso clarísimo aquí, en personal. O sea, esta acción empezó en noviembre del 2018 y ahora a principios del mes de abril hemos tenido un kick-off meeting ya de una ERANET que ha nacido con socios de la acción COST. Es decir, esta es para mí una de las cosas más positivas que tiene. Y luego que da a todos muchísima visibilidad, no solo a los proponentes o al chair, da a todos. Entonces, ahora cuando necesitas un colega para una cierta técnica, para una ponencia o te llaman para un seminario, sabes a dónde puedes acudir y con quién puedes contar. Y nada más, os invito a que veáis también nuestra web, no quiero ya haceros perder más tiempo y muchas gracias. Nada, que estoy dispuesta a vuestras preguntas, a lo que necesitéis.